Hemos estado hablando de diferentes... ¿Quiénes? De la fe. Personajes de la fe. Amén. Y a mí me ha tocado hablar con una de las personas más horribles, más pecadoras, pero al mismo tiempo un hombre que dice la misma palabra que un hombre que le agradaba a Dios, un hombre que estaba buscando el corazón de Dios. ¿Cómo pueden esas dos cosas existir en la misma persona? ¿Cómo pueden existir una persona que está buscando de Dios, pero que al mismo tiempo es una persona tan pecadora? La Biblia de David, a veces creo que como humanos la romantizamos. Nos encanta poner las cosas bellas que hizo David. David, ¿qué le hizo a Goliat? Lo derrotó. Era rey de... ¿No saben? De Israel. Saúl mató a 1000 y David a sus... Ok, now we're getting somewhere. Vemos que tenemos a un hombre que a veces romantizamos su historia. Nos encanta ver las partes buenas. Como cualquier cosa, cualquier relación, creo que especialmente en el noviazgo, vemos solo las cualidades bellas de la persona. Cuando yo comencé a salir con mi esposa, my God, la mujer perfecta. Espectacular, sin ningún falla. 10 años después, es la esposa perfecta. Porque por medio de mí, Dios la ha perfeccionado. Pero por medio de ella, Dios me ha perfeccionado a mí. Y las cosas que vienen en nuestras vidas no son un absoluto. No son ni buenas ni malas. Vienen por medio de Dios para moldearnos. Pero hay una cosa que sí fue absoluto. La vida del rey David fue una vida absoluta. Larry, can we go to the next one, please? Just one, first one, please. Vemos a un David enfrentándose por primera vez a Goliat. Un David que por medio de ya está sido ungido para ser rey, y aquí viene su primer prueba, por decir así. Está enfrente de un gigante, me imagino que la cara de él no es una cara de wow, qué grande es. Era una cara de sorprendido de un hombre tan alto, lleno obviamente de músculos, cargando una armadura, y él en nada. Vemos un hombre que por medio de su fe, no lo que andaba puesto, no lo que tenía en sus manos, derrota a un gigante. Vemos que también, por un hombre de fe, incluso cuando Saúl estaba en sus manos, él decidió que no quería matar al ungido, e incluso se escapaba y corría de Saúl porque no quería ser la persona de quitarle la posición que Dios le había dado a este hombre. Vemos un rey que ahora por delante tiene un imperio que tiene que cuidar, que tiene que dirigir. Pero también vemos a un hombre adúltero, mentiroso, asesino, que por medio de una decisión mala tuvo que hacer muchas cosas para intentar de cubrir su pecado. Y finalmente, ¿cuál es la historia de este rey David, cuyo amor a Dios le ayudó a escribir 73 de nuestros salmos? ¿Quién es este hombre? ¿Qué nos puede decir él ahora a nosotros? Vamos a investigar. Él tenía absolutos en su vida. La primera era que tenía una fe absoluta. Conocía quién era Dios. Me imagino por el transcurso de haber crecido, él había oído de este Dios todopoderoso. Había oído de un Dios que había partido los mares,
había hecho tierra y mar, el sol y la luna. Un Dios que había creado donde no había nada, había creado vida. Un Dios que había liberado a los hebreos de los egipcios. Un Dios que había traído plagas. Un Dios que le había prometido a Abraham, he hecho un pacto con él. Un Dios que había dicho, incluso si tú fallas, yo seré fiel. Un Dios tan poderoso, tan increíble, que se dice que incluso en su edad tan joven, él le cantaba al Señor. Un hombre que quería conocer, en una edad de 16, 17 años, quería conocer íntimamente al Señor. Es con esa misma confianza que él viene y sale a enfrentar a gigantes. Y no solo el gigante de Goliat, el gigante de Saúl, el gigante de correr un imperio, el gigante de hacer tantas cosas que por sus fuerzas nunca lo hubiera logrado. Por sus fuerzas nunca hubiera llegado a la posición a donde Dios lo puso. Fue su confianza, su fe absoluta en Dios que lo ayudó a llegar hasta allá. Imagínense un varón que viene, ve a Goliat grande y dice, ¿quién es este incircunciso que está yendo en contra del pueblo de Dios? No estaba viendo la altura de ese hombre, no estaba viendo la fuerza de ese hombre. Él estaba viendo simplemente que estaba viendo en contra del Dios de los ejércitos, el Dios todopoderoso. Y que el pueblo de Dios podía vencer a este hombre por medio de Dios, no por sus propias fuerzas. Amén. Un hombre que cuando viene a hablarle a Saúl y le dice, yo lo venceré. Me imagino que la cara de Saúl le hubiera dicho, pero tú sos un pequeño. Tengo hombres, soldados que han peleado en guerras antes de ti. Tengo hombres ahí que ya saben qué es la guerra. Y ellos no se quieren enfrentar a Goliat. Tengo hombres ahí que conocen que es ver la muerte. Ellos no quieren enfrentarse a Goliat. Y vemos un David que dice, bueno, maté un oso, maté un león. Cuando ellos vinieron contra mí, Dios me dio la victoria. Y de la misma manera que Dios me dio victorias anteriores, me dará esta victoria. ¡Qué fe! Nunca ha sido soldado. Nunca ha estado en una batalla. Nunca ha estado en una guerra. Y la única persona que dice, voy a enfrentarme a este gigante, es la persona con más fe. En nuestras vidas hay gigantes que vienen en contra de nosotros. Y a veces por medio de ver ese gigante, ¡ay, Dios santo! El problema que viene, nos hacemos una bola y no queremos salir. O nos encerramos el cuarto y no queremos salir porque el problema es muy grande. Pero no David. David sabía en quién había confiado. Conocía a su Dios. Y conociendo ese Dios todopoderoso, él sabía que aunque él iba técnicamente solo, el Dios de ejércitos estaba atrás de él. Dios iba con él. Reconocía eso. Su fe es tan grande que cuando él se enfrenta a Goliat, Goliat le dice, ¿acaso soy perro? ¿Que me trae un niño con una vara para pegarme? ¿Y qué es la respuesta de David? ¿Sí? ¿O no tenía armadura de mi tamaño? No, le dice, pues yo soy el que te voy a vencer hoy. Por medio de Dios. Dios ya me ha dado la victoria. Amén. ¡Qué fe! Solo toma una piedra. Pero con esa piedra fue tirada por una mano lista. Un cuerpo preparado. Alguien que sabía que tenía de demostrar a esos filisteos inconversos que el Dios le daba la victoria a cualquiera sin importar quién era, sin importar su pasado, sin importar su edad, sin importar su nombre, e importaba más con quién estaba. Amén. Su fe era absoluta. Una fe absoluta que lo lleva después cuando Saúl lo está persiguiendo. 2 veces él está ahí al lado de Saúl, con una lanza, con una espada, le puede quitar su vida. Pero él decía, no tocaré el ungido de Dios.
no tomaré mi venganza. Aunque lo que él me ha hecho, y ya leímos, solo una historia pequeñita de lo que le había hecho Saúl a él. Cuando leímos, primera de Samuel 18, le dijo que lo iba a casar y lo iba a llevar para que muriera. Le iba a casar otra vez y quiso, andate a traerme, ¿cuántos prepucios? 200. 200, no es como si dijo, trágame uno, trágame 10. Trágame 200 prepucios de los filistinos y ahí puedes casarte conmigo. Él lo vio como uno, ok, no hay problema. Eso es exactamente lo que haré. ¿Y qué es lo que estaba esperando Saúl? Que muriera. Y regresa a él. Tan enojado a Saúl que le tira la lanza, no una vez, 2 veces. 2 veces la esquiva. Tiene que irse de su pueblo. Pero incluso cuando está ahí en las manos de él, una persona que le ha causado tanto dolor, una persona que le ha causado tanto inconveniencias, una persona que literalmente lo ha quitado de su casa, de su vida, él decide no quitarle la vida, porque para él, perdón, es el ungido de Dios. Ese es el tipo de fe que tenía. Incluso cuando podía tomar venganza, decidía no tomarla, porque sabía que era Dios que le daría la venganza. Mía es la venganza, decía el Señor, y él había creído en esa palabra. Pero no es solo con esa fe absoluta, sino amor absoluto. ¿Y bueno, el previous one? Amor absoluto. No, next one. Proclamaba su amor. Exaltaba a Dios en sus cánticos. ¿Cuántos conocemos un salmo? ¿Cuáles conocemos? Vamos a ver el primero técnicamente, históricamente, que hizo David. ¿Cómo comienza? El Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Cuántos lo conocemos de comienzo a fin? Ok, ¿cuántos conocemos en la primera estrofa? Amén. Incluso Alicia conoce esto y Lucas también conoce esta primera estrofa. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Danzaba en su presencia. ¿Cuántos nos canta esa canción? David danzaba. Amén. Bonita canción. Así como David danzaba, el pueblo se regocijaba. Wow, pero qué bello es pensar que David cómo danzaba. Dice la historia que cuando por fin regresaron la arca a Jerusalén, David tan feliz estaba que la presencia de Dios por medio de los 10 mandamientos, los libros, los 5 libros primeros libros del Pentateuco, ahí en el arca, la presencia de Dios estaba regresando, que él comenzó a bailar y no le importó su posición. No le importó que era rey. En ese momento, él lo que le importaba era adorar al Señor. En ese momento lo que le importaba era, no me importa si aquí hablan de mí, si acá hablan de mí, si allá hablan de mí, si atrás hablan de mí. Lo que a mí me importa es yo demostrarle mi amor a Dios. ¿Demostramos ese amor a Dios nosotros? No importando lo que digan los demás. No importando la posición que tenemos. Sin importar absolutamente nada, demostramos nuestro amor al Señor. O dependiendo de dónde estamos, limitamos un poco. Bueno, si comienzo a orar, no van a hablar mal, así que voy a hablar rapidito. Gracias, Señor, por esta comida. Nadie me dio, ¿verdad? That was me. En high school. Sí, era yo. En la secundaria. Porque aunque sabían que era cristiano, yo quería ser cool. Y parte de mí era, ok, pues voy a orar, mantener mi cosa con Dios, pero al mismo tiempo quiero estar aquí. Así que ahora, solo ponía mis manos abajo del asiento, cuando nadie miraba, bajaba mi cabeza, thank you Jesus, y a comer. Se ríen, sí. Pero al mismo tiempo, ¿qué era mi testimonio? ¿Era Dios la parte principal en mi vida? Si eso hubiera sido la parte principal de mi vida, habría hecho yo como David, danzando en la presencia del Señor, buscando de Dios en la mañana. ¿A él no le importó lo que hablaron los demás? Su esposa se enojó con él. ¿Qué estás haciendo? Quitándote la ropa y bailando como loco. Y el que le dice, es Jesus, es Dios. Es Dios, ¿no entiende? Es Dios. Dios que me ha dado todo, que me puso en esta posición, Dios que me dio vida, que me dio manos, que me dio pies, es Dios. Y si Él está aquí, yo voy
adorarlo con todo mi corazón. Voy a danzar. Voy a demostrar al Señor mi gratitud por Él. Mi amor que le tengo, voy a danzar por Él. Amén. Históricamente dice que hasta la ropa que se quitó era una túnica pequeñita que no tenía nada de escondidas. No escondía nada. Así que se imagina un David, sin importarle la ropa regal que tenía, sin importarle los diamantes y las cosas que tenía puestas, se quitó todo con el fin de poder adorar al Señor libremente. Y a veces tenemos cosas puestas nosotros también, ¿no? Mi posición, a dónde estoy puesto. ¿Qué sería lo que dirán los demás? La corona de que pensarán mal de mí. Los anillos de que se van a burlar de mí. Los vestidos de ¿qué dirá la sociedad? Dios santo. Quitémonos eso. Seamos como David, dándole gracias a Dios porque lo que nos ha dado. Enseñándole, mostrándole al Señor nuestro amor. Y pueden ver en los salmos, él enumeraba las bendiciones de Dios en su vida. No solo se quedaba con Dios, gracias por la vida, gracias por hacerme rey, gracias porque tengo todo lo que quisiera en la vida. No, Dios, gracias por lo bueno, gracias por lo malo. Innumerable. E incluso en medio, cuando él escribe cuando está bajo los filisteos, cuando lo han capturado. Él hace un salmo dándole gracias a Dios por esa situación. Porque sabía que Dios no le iba a dejar, no le iba a abandonar. Reconocía que Dios tenía un propósito con eso. Y sabía que el día de mañana Él iba a salir de ahí. Pero quería demostrarle a Dios que en medio de una situación difícil, Él lo estaba enseñando el amor a Dios. Dios, yo no entiendo qué va a pasar, pero te amo, Señor. No entiendo por qué me tienes aquí, pero te amo, Señor. No sé qué va a pasar mañana, pero te amo, Señor. Amor. Un amor que sobrepasaba, imagina el entendimiento de sus mismos soldados que lo miraban. Siga adorando al Señor. Sí. Tú le dices que estábamos presos, ¿verdad? Sí. Ok. Pues que siga adorando. ¿Sabía él a dónde estaba? Sabía su situación, pero no le importaba. Su amor a Dios era tan grande que incluso en esos lugares él buscaba escribir salmos al Señor. Next one, please. Y no solo eso, demostraba ese amor, buscando cumplir la voluntad de Dios. Imagínense si usted tiene en sus manos la habilidad de hacer algo muy bello, dándole gracias a alguien que le ha cuidado toda su vida. David quería hacerle un templo a Dios. Quería decirle al Señor, Señor, este templo lo voy a hacer con las cosas más finas del mundo. Ahí habitarás tú, Señor. Porque para él se miraba incorrecto que él en un castillo y Dios ahí en una tienda de campaña. A él no le gustaba eso y dijo, Señor, quiero hacerte yo un templo. Y el Señor le dijo, tú no me harás el templo. No. Pero tu hijo sí. Ahora, ¿cuál hijo? Salomón. En ese entonces, ¿cuál era el hijo que iba a seguir? Salomón. Obviamente sabemos que era Salomón. Sí. Pero en ese momento, cuando le dice no, imagínense el corazón de él. Yo quería hacértelo. Yo quería ser el que lo hiciera. Yo iba a mirar todo. Yo iba a asegurarme que se mirara espectacular. Y Dios le dice no, porque hay mucha sangre en tus manos. No porque lo voy a usar una persona, pero no te preocupes si tendrás un linaje. Es una promesa. Y él busca cumplir la voluntad de Dios. E incluso yo sé que había momentos que no le iba a gustar hacerlo, pero sabía que la voluntad de Dios era absoluta. Y su amor a Dios era tan absoluto que la manera que él pudo liderar, dirigir primero a Judá y después a todo Israel por tanto tiempo fue porque él cada día meditaba en las verdades de Dios.
Cada día meditaba en quién era Dios. Meditaba en lo que Dios podía hacer para su vida. Meditaba en la palabra exquisita del Señor. Vemos un ejemplo tan bello de David. Porque la razón que seguía buscando el corazón de Dios, porque cada mañana buscaba de Él. Cada momento estaba buscando del Señor. Quería conocerlo. Quería habitar en la presencia del Señor. Lo usaba como base de su reinado. Miremos el amor que le tiene al Señor. El amor que le tiene incluso a personas que le han hecho daño. Que cuando el nieto de Saúl, ¿se acuerdan lo que pasó al nieto de él? El hijo de su amigo Jonatán. ¿Qué le pasó? Cuando oyeron que Saúl había muerto, la niña lo botó y se le quebraron los pies al niño. Y ya no podía caminar. Y él cuando vino David y lo hicieron rey, ya no tenía lugar donde habitar. Y un día pregunta a David: ¿acaso mi amigo Jonatán no tuvo un hijo? Andad y búscalo. Pobrecito el joven, dice: me va a matar, porque sabe que soy el único de la linaje real del rey, él me va a matar. Me imagino con qué miedo ese joven está acercándose al rey. Cuando el rey viene, lo abraza y le dice: tu abuelo y tu padre, yo los amé, por mi parte los amé. Y dice que lo levantó y le dijo: ahora tendrás casa, vas a comer conmigo cada día, te van a cuidar. ¡Qué amor! Porque él había recibido amor de Dios, estaba regresando amor también. Viendo que había una persona en necesidad, él quiso ayudarla. No importaba que la persona que era linaje de alguien que lo había perseguido, alguien que lo había querido matar. Se acordó que Dios es misericordioso. Y por esa misma manera, David tuvo misericordia. Next one, please. Arrepentimiento absoluto. Regresemos al punto principal. Romantizamos David, rey, justo, vencedor, cuando la verdad es que también era mentiroso, también adúltero, también asesino. Conocemos bien la historia. David no estaba donde tenía que estar. Era el tiempo donde todos iban a la guerra. Y David dijo: no, este año voy a disfrutar, estar en mi reino, no voy a hacer absolutamente nada. Un día salió y una mujer muy bella. Y un día él le dice, y él la deseó, agarra, y un día él le dice a ella: estoy embarazada. Lo interesante es que antes de todo esto, antes que hubiera acontecido todo, él hizo una pregunta muy clave: ¿quién es esta mujer? ¿Y qué fue la respuesta? La esposa de Dios. Ella se llama Betsabé, hija de, pero también esposa de Urías el hitita, quien te ha servido bien. Ajá. No es como si él no sabía cuando él estaba casada. No es como si estaba él bajo la ilusión que ella estaba soltera. No es como si él estaba bajo la ilusión que solo iban a comerse una cena y iban a dejarlo ahí. Adiós, pase buen día. Él ya tenía en su corazón un deseo de hacer algo. Y sin importar lo que ella sabía que era correcto, sin importar quebrar uno de los 10 mandamientos, sin que le importara quebrar los 10 mandamientos. No serás la esposa de tu... Exactly. Sin importar que él sabía que esto no era las cosas correctas que hacer,
Dejó que su carne lo consumiera, dejó que su deseo lo consumiera y prefirió pecar que hacer lo correcto. Incluso los más grandes pueden caer. Sin importar en el lugar donde estás con Dios, un momento de debilidad puede ser que caigamos. Solo toma un momento para caer. Inicialmente, él no quiso admitir que nada había pasado. Había mandado a matar a Urias. Había hecho todo lo posible para que se quedara con su esposa. Lo mandó a llamar, anda, quédate con tu esposa. Cuando vio que no se había quedado con su esposa, lo emborrachó y lo mandó otra vez a acostarse con su esposa. Incluso así, el hombre, queriendo mantenerse fiel, no solo a los soldados, pero demostrarle su fidelidad a Dios, a su rey, no se acuesta con su esposa. Así que finalmente David dice, no tengo opción, tengo que mandarlo a matar. Lo manda a matar y cuando el tiempo de luto ha pasado, se casa con Betsabé y tienen un niño. Y un día le llega Natán. Le da una historia, se enoja a David, le dice, tenemos que castigar a este hombre. Y Natán le dice, tú sos ese hombre. Aunque él no quería enfrentar su pecado. Y a veces no queremos enfrentar nuestro pecado. Porque para nosotros no lo consideramos pecado. Es un pecadito. Exactamente. O lo como decimos en inglés, es a white lie. Es para bendecir. Es una mentira que al final va a bendecir a la persona. O decimos, mira, pues no maté a nadie, no es como si fui a matar a alguien. Porque nosotros como humanos clasificamos ¿qué? El pecado. Interesante porque para Dios todo pecado es. Y nos acordamos de esto cuando estamos en la iglesia, pero cuando salimos ya regresamos al esquema de que hay niveles. ¿Verdad? Y yo quisiera saber cuál es el nivel que uno tiene. 3 mentiras es suficiente de un golpe en la cara, no sé. ¿Cuál es el equivalente? Pelear significa esto, o como dicen, como me dijo un amigo a mí, que él pensaba que ser católico y ser evangélico es la misma cosa. Así que me dice él, ¿tú qué sabes? Dice él, mira que anoche le engañé a mi novia. Dice él, y me siento horrible. Me dice, ¿cuántos Ave Marías tengo que hacer? Y yo le dije, bueno, la primera Ave María es gritarle al cielo. El segundo Ave María es le contarle a tu novia. El tercero Ave María es que ahora vas a estar soltero. Y él, mirándome a mí, me dijo, güey, le digo, no, tienes que entender, le digo, para Dios pecado es pecado. Somos nosotros como humanos que nos gusta nivelar o ponerle rangos al pecado. Pero para Dios pecado es pecado. Así que no importaba que él había mentido, no importaba si él había hecho adulterio, no importaba que él había matado. Lo que le importaba es que él había hecho una transgresión contra Dios. Cuando viene Natán y le dice eso, por primera vez él ve lo que él ha llegado a hacer. Hasta ese momento que él aceptó que era pecador, everything's okay. Porque no nos dice en la historia que con gran arrepentimiento, con gran dolor en su corazón, mandó a Urias a matar. Dice que el primer papel él se lo dio. Imagínense llevándose tu propia papel de tu propia muerte, dado por la persona que más admiras, tu rey. Esa fue la vida de Urias. Y vemos a un David que dice en ese momento, estaba sentado en su trono. No tenía dolor en su corazón. Porque según él, nadie sabía. Nadie iba a decir nada. Y nadie se había dado cuenta. Shh, calladito. Pero Dios lo sabe todo. Un hombre que todas las noches, que todos los días meditaba en el Señor, sabiendo que Dios estaba en todo lugar. Sabiendo que Dios lo miraba todo, lo sabía todo. Pensó que él como rey podía esconderle algo a Dios. No importa quién somos, no importa nuestra posición social,
nuestro nivel económico. No importa si nos sentimos que somos Superman o nos sentimos que somos una hormiga. Dios conoce todo. Conoce nuestros pecados. Y toca que nosotros aceptemos cuáles son nuestros pecados para que podamos comenzar a ser sanados. Dios quiere sanarnos, pero si no aceptamos que somos pecadores, nada puede comenzar a sanarse. Es como si yo me cortara el dedo, no le pusiera curita, dejara que se ensangrara, dejara que se ensuciara, dejara que comenzara a crecer gangrena ahí, se ve que voy a perder mi dedo. Y yo decía a la gente, no, mi dedo está bien, mi dedo está bien, mi dedo está bien. La gente miraría mi dedo, si no está bien tu dedo, tenés que ir a ver a un doctor. Yo les dijera, no, todavía lo siento. Este color es porque mi padre era parte Hulk. No se preocupen, no huele tan mal. Yo me baño todos los días. Y yo no quería admitir que mi dedo se va a caer. No quería admitir que mi dedo un día lo voy a perder. Porque ¿saben qué? Hasta que un día una persona venga y me diga, hey, vos tenés gangrena. ¡Oh! ¿En serio? Ir al doctor y que me lo sane. Hasta que yo pueda admitir que tengo algo malo, nada puede pasar. Y para David, él decía, voy a seguir adorando a Dios, voy a orar un poco más fuerte, voy a levantar un poquito más temprano, voy a darle más cosas, voy a adorar más cosas a Dios, voy a venir a la iglesia más temprano, voy a vestirme más bonito. Pero si mi corazón no ha cambiado, soy un caparazón bien vestido con un chocolate que ya se ha pudrido, para que tengan hambre más tarde. Lo interesante de David no es que pecó, sino que cuando viene Natán y le dice, él se tira al piso, se rasga la ropa y dice, he pecado contra el cielo y contra ti. He pecado. Admito que soy pecador. Admito que yo no soy suficiente para ser perfecto como tú quieres que sea. Admito mis flaquezas. Admito que en ese momento tan pequeñito, que tomó solo de un día a una noche, yo pequé. Admito que me acosté con una mujer casada. Admito que ella se embarazó. Admito que hice lo incorrecto mandando a matar a una persona. Admito que mentí una y otra vez, Señor. Era admitir todo. Era admitir su pecado. Era admitir que había hecho lo incorrecto. Lo interesante es que pide perdón, pero acepta las consecuencias. A veces queremos pedir perdón y que Dios haga ¡cling! Todo está bien otra vez. No te preocupes, andar en paz. Pero nos olvidamos que si nosotros hicimos algo incorrecto, también tenemos que sufrir las consecuencias. Nadie sabe esta historia mejor que David, que le dijo a Natán, tu hijo morirá. Y no va a haber absolutamente nada que puedes hacer. Porque ese es un niño hecho de pecado. Creo que mejor le habría dicho el Señor, tu mano izquierda y tu mano derecha se van a caer mañana. Antes que oír, vas a perder un hijo. Vas a verlo morir. Los doctores no van a poder hacer nada. No vas a poder, solo vas a ver que un día tu hijo va a morir por consecuencia de tu desobediencia, por consecuencia de tu pecado, por consecuencia de lo que tú hiciste. ¿Con qué clamor, con qué dolor tuvo que orar sin parar David a buscar que Dios no lo castigara, no lo disciplinara? Dios, por favor, Dios, déjale la vida. ¿Qué súplicas le tuvo que haber dado David al Señor? Quita mis brazos, quítame la corona, quítame mi imperio, quítame lo que quieras, pero no me quites mi hijo. Yo lloraría amargamente pensando que voy a perder a mi hija Alicia. Daría cualquier cosa por Alicia, mi vida por Alicia. Qué dolor en el corazón de este hombre pensando voy a perder mi hijo. Pero me quedo atónito, sin palabras, a lo que pasa cuando le dicen que el niño ha muerto. Dicen que lo fueron a buscar y no lo encontraban. Se va a matar el rey. Se va a hacer daño el rey.
Y lo van a buscar y está bien vestido, bañado, listo para seguir haciendo su trabajo. Y le dicen, pensaríamos que estuvieras en luto. Pensaríamos que estuvieras deshecho, depresivo, que algo te hubieras hecho. Mientras mi hijo tenía vida, le responde, lloré con todo mi corazón. Mientras mi hijo estaba vivo, todo mi tiempo era para que él viviera. Cuando Dios hizo su justicia, oiga bien la palabra, su justicia, acepté la soberanía de Dios y seguiré adelante. Seguiré adelante porque sé que el que manda en este universo es Dios. Reconozco su señoría, reconozco que hay consecuencias para cada acción que tomamos en la vida. Y sea que Dios la traiga o que venga por consecuencia nuestra, hay que aceptar las consecuencias que vienen. Sería ridículo que si yo estoy manejando en una área que de 50 millas la hora estoy manejando a 120 y me para el policía y me da el ticket y me dice que la multa son como $600 y yo voy al juez. Sería ridículo yo esperar que me lo perdonen, porque yo vi 50 millas la hora, yo dupliqué y fui más allá. Hay consecuencias por cada acción, sean buenas o sean malas. Pero lo que David hizo era un arrepentimiento absoluto. Aceptó lo que Dios había hecho, fue genuina su pecado, porque una de las cosas es que no repitió su pecado. Nunca más vemos en la historia que otra vez se levantó David y otra vez vio una mujer bonita y otra vez se acostó con ella. Nunca más en la historia. Lo que sí vemos es que incluso cuando él ya está viejo y listo para morir, ahí está Betsabé. Él honró los pactos que había hecho con Dios. Incluso el más grande puede caer, pero depende de la manera que nosotros le demostramos a Dios nuestro arrepentimiento, es como regresamos a seguir creciendo con Él. No podemos crecer con Dios, no podemos crecer en Dios, si el arrepentimiento de nosotros no es genuino. No es decirle a Dios, Dios, nunca más voy a mentir, y estás mintiendo diciéndoselo. Porque sabes que mañana, como te gusta mentir, vas a mentir otra vez. Incluso estás mintiendo al Señor ahorita porque dices que no vas a mentir cuando estás mintiendo. Es una cosa que dice el Señor, Señor, nunca más un cigarrillo cuando tenés el paquete en tus manos. Nunca más, Señor, X o Y pecado. Pero sigues haciéndolo. ¿Cómo estás esperando crecer cuando hay algo que te está atando? Algo que te mantiene de crecer con Cristo. ¿Qué es lo que nos está atando? En ese tiempo que David tuvo, que él era un pecador, un vil pecador, un vil asesino. Así que en esos momentos donde él sabía que él había pecado, esos momentos que él sabía que había hecho lo incorrecto, ¿no creen que hubo angustia en su corazón? ¿No creen que hubo momentos que él se preguntaba, ¿estoy haciendo lo correcto? ¿O creen que como muchos de nosotros dijimos, bueno, con tal que nadie sepa, we're okay, estamos bien, con tal que nadie sepa, estamos espectaculares, porque con tal que nadie más sepa, mi nombre no cae, con tal que nadie más sepa, mi posición está salva, con tal que nadie más sepa, lo que la gente piensa a mí, seguirán pensando cosas buenas y bellas de mí. Pero vemos de él, incluso cuando todo ha terminado, cuando todo lo más horrible en su vida haya pasado, agradecimiento absoluto. ¿Cuántos estamos agradecidos con el Señor? Amén. Yes, no, maybe. Amén. ¿Agradecidos por las cosas buenas? Amén. ¿Agradecidos por las cosas malas? Amén. Really? Porque a mí me cuesta. Porque a mí me cuesta. En los malos, la voy a admitir, me doy depresivo. Cuando vienen las cosas malas, yo estoy, thank you.
O más estoy, ¿qué me aredes? Sáqueme de esto, and then thank you. Porque cuando vienen las cosas malas en nuestras vidas, les decimos gracias a Dios. O estamos suplicándole a Dios que nos saque de ese lugar. Más ese, ¿verdad? Sí, sí. Cuando viene lo malo, no es que le estamos dando gracias al Señor, sino que estamos diciendo, Señor, Señor, quiero salir de este momento. Quiero regresar donde estaba feliz. Pero David, sin importar el momento, agradecido con el Señor. Imagínense qué alegre estuvo cuando fue ungido para ser rey. Y imagino que él no estaba pensando, voy a pelearme con el rey Saúl, me va a exilar de mi casa. No estaba pensando, me va a intentar de matar con su lanza. No pensaba en esas cosas, él estaba pensando, cuando llegue mi momento, yo seré rey. Pero él no está pensando que todas esas cosas horribles van a pasar. Así que cuando él es ungido rey y él sabe que va a ser rey, ¡qué alegría en su corazón! Cuando tiene la victoria sobre Goliat, le da gracias al Señor por la victoria que le dio. Porque sabía que sin Dios no hubiera llegado a vencer a Goliat. Cuando Saúl, buscando matarlo, le da mejores posiciones en el ejército, para que, dice, más alto está, en guerras más horribles va a estar, en batallas más feroces va a estar. Por estos días van a decir, murió David. Y yo voy a decir, oh no. Pero para él, incluso en medio de este tiempo de donde Saúl quería lo peor para él, Dios lo estaba levantando. Cuando ahora llega a ser parte de la familia del rey. Se casa con una de sus hijas. Ahora no solo es seguidor del rey Saúl, ahora es yerno del rey Saúl. Llega a ser rey de Judá cuando muere Saúl. Y finalmente todo Israel busca que él los lidere. Momentos espectaculares, momentos llenos de alegría, cuando él ve el plan que Dios tenía para su vida. En esos momentos de abundancia, cuando el reinado iba bien, cuando lo llaman a ser rey, cuando él vence a Goliat, cuando él comienza a ser un general, cuando él se casa y ahora es parte de la familia real, todos esos momentos, qué alegría tenía en su corazón. Pero también en los momentos de escasez, su rey lo busca matar. Alguien lo quiere asesinar. Y él sigue escribiendo salmos. En el exilio de su casa, de su familia, de su hogar, sigue escribiendo salmos. Sigue adorando a Dios. En el pecado, en el escándalo que obviamente siguió, sigue adorando al Señor. En la rebelión de su hijo Absalón, cuando su hijo se hace rey, se proclama rey, y él dice, no metas a mi hijo, no vayan a matar a mi hijo. Su hijo y viene, siempre se me escapa el nombre de su soldado principal, pero él viene y lo mata. Moab. Creo que era otro nombre, Corra. Sí. Pero lo importante es que incluso su propio hijo quiso quitarle su posición. Y ya después, cuando le va a dar la posición, ya en su vejez, le va a dar la posición de rey a Salomón, Adonías, otro hijo de él, quiere quitarle su posición. Repito, a veces le ponemos la vida de David como una vida bella, sin problemas. Tuvo esa caída, decimos, pero después todo fue espectacular. La violación de la hermana. Sí, la violación de Tamar. De Tamar también. Ahora, si vemos la historia de David, nosotros pensamos que todo es así. ¡Yay! Oh, se cayó un poquito, pero sigue subiendo. Pero la vida de David realmente fue así. Llega, bajo, sube,
baja, 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 sube, sube, baja, sube, baja, sube, baja. La vida es igual que la nuestra. Subidas y bajadas. La vida de David no es una vida perfecta. No es una vida de lujos, no es una vida de donde no había necesidades en su vida, donde todo estaba completo. Era vidas de dolor, de sufrimiento, de dudas. Una vida llena de muerte, una vida llena de sangre, llena de mentiras. Es una vida igual que la nuestra. Así que, ¿cómo puede llegar a ser este hombre un hombre que perseguía el corazón de Dios? Es muy simple. Se aprendió a contentar en la abundancia como en la escasez. Porque todo él lo pudo hacer por medio de Dios, quien era su fortaleza. Pablo lo repite. Después de vivir una vida horrible, que aunque teniendo derecho como romano, decidió no tomar esos derechos con el fin de esparcer la palabra de Dios. Decidió mejor, igual que David, reconocer que en medio de la angustia tanto como la felicidad, el constante que iba a estar ahí iba a ser Dios. Seamos igual que David, reconociendo que el único constante que está en nuestras vidas es Dios. El único absoluto en esta vida es Dios. Una vida absoluta no es absoluta sin Dios. Con Dios nuestra vida es absoluta, nuestra vida es completa. Amén. Con Dios, en la misma manera que David reconoció eso, fue porque incluso hoy en día hablamos de él. ¿Acaso hablamos de los reyes de Moab como hablamos de David? ¿Hablamos de los reyes persas como hablamos como de David? Un hombre común y corriente como nosotros, que dejó que Dios lo usara para cumplir su voluntad. Oremos. Gracias, Señor, por David, por la vida de este hombre común y corriente. Un hombre de un lugar tan bajo que tú lo elevaste al lugar principal como rey de tu pueblo escogido. Un hombre, Padre, que reconocía que sin ti no había nada absoluto en esta vida. Tú eras su absoluto. Y por medio de él conocerte en una edad tan joven, Padre, tú fuiste toda su vida. Él buscó, Padre, adorarte por medio de sus salmos. Buscó, Padre, adorarte por medio de la manera que dirigía a su pueblo, tu pueblo, Padre. Buscó agradarte, Padre, por medio de adorarte en espíritu y en verdad. Cada día vivir por medio de tus preceptos. Gracias, Padre, porque incluso, Padre, este hombre también nos demuestra que incluso los más altos pueden caer. Que nos demuestra que no importa de dónde estamos o cuál es nuestra situación, Padre, todos te necesitamos. Todos necesitamos de nuestro Dios. Necesitamos que tú nos levantes, nos ayudes a caminar cada día. Ayúdanos, Padre, a estar agradecidos sin importar la situación que está a nuestro alrededor. Igual que David, Padre, donde habían subidas y bajadas, que seamos nosotros igual que él, Padre, agradeciéndote por todo lo que ha pasado en nuestras vidas, reconociendo que si no hubiera pasado X o Y cosa, Padre, hoy no estuviéramos aquí en tu casa adorando tu nombre, salvos por medio de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por esta misericordia tuya, por tu gracia sobre nosotros. Guíanos, cuida de nosotros, Padre, y ayúdanos cada día, sin importar la situación, a agradecerte en espíritu y en verdad, reconociendo que tú sos el absoluto que necesitamos en este mundo. En nombre de Jesús Todopoderoso. Amén.